Hola, muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a este pequeño podcast. Esta es la asignatura de profilaxis y atención al deportista. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la lesión deportiva y qué factores son los que influyen en todo esto, ¿no? Para ir comenzando, daremos una definición sobre qué es una lesión deportiva. Realmente, depende del autor, hay quienes la definen como los procesos que destruyen o alteran la integridad de un tejido o parte orgánica, ya sean agudos, como ocurre por ejemplo una contusión, un desgarro o una rotura, o crónicos, como sería una inflamación o degeneración, ¿vale? O hay otros quienes la definen como el resultado de la aplicación sobre el cuerpo o sobre parte de él de fuerzas que exceden su capacidad de resistencia. Las, las fuerzas mencionadas pueden ser aplicadas en forma instantánea o a lo largo de un tiempo prolongado. Pero en sí, en pocas palabras, una lesión sería la rotura de algún tejido en nuestro cuerpo por medio de actividad física. Esa sería la definición más sencilla para que la podamos entender. Y claro, tenemos también el aporte de otros autores como Luis Guerrero y Pérez, que define la lesión deportiva como un accidente traumático o estado patológico, consecuencia obviamente de la práctica de cualquier deporte. Y estos autores las clasifican en agudas y crónicas. Las lesiones agudas son aquellas que se caracterizan por un inicio repentino, como el resultado de un hecho traumático, ¿no? Un accidente durante la práctica, ¿no? Durante la sesión de entrenamiento. Y crónicas, que estas se caracterizan por el inicio lento e insidioso que implica un aumento gradual del daño estructural. Ahí ya veríamos como una sobrecarga, ¿no? Ambos tipos pueden ser autógenas, causadas por la acción dinámica del propio deportista, y exógena, causada por el contacto corporal o desorganizado. Las lesiones pueden afectar cualquier estructura de nuestro cuerpo, interesando sobre todo las del aparato locomotor, ¿no? De nuestro cuerpo. Entre las causas que podemos encontrar de las lesiones en el deporte, pues puede ser la inhabilidad de imprudencia y falta de preparación en el entrenamiento, el olvido de las reglas o faltas cometidas con intención o sin ella, por ejemplo, algún golpe bajo en boxeo o una falta cometida, ya actos antideportivos, ¿no? Que estos ya no son, se pueden decir como factores externos, ¿no? Mm, Seguir la práctica deportiva a pesar de alguna fatiga, es decir, ya sobreentrenamiento. Realmente las lesiones en el deporte también pueden ocurrir sobre el sobreentrenamiento, ya se ha acumulado mucha carga de entrenamiento en el deportista y ese estrés realmente no es saludable. Llega un punto en el que algún tejido ya no soporta y pum, se llega a romper. Por lo tanto, una solución que podríamos tomar en ese momento sería una descarga, ¿vale? Acudir a un fisioterapeuta y que el atleta reciba alguna terapia, ¿no? La dureza y el contacto del propio deporte también puede ser otra causa, como por ejemplo el fútbol americano, que es un deporte de contacto brusco, sí, los deportes de contacto como el boxeo, Muay Thai, MMA. El frío y la ejecución de ejercicios violentos sin previo calentamiento, también es muy importante mencionarlo aquí, porque cuántas veces no hemos visto en algún gimnasio o en alguna práctica deportiva que llega el atleta y luego se va ya a la parte principal de la sesión, ¿no? Sin haber hecho un calentamiento previo, ¿no? Movilidad articular, el aumento de su frecuencia cardíaca. Entonces, eso es muy importante, que cuidar mucho en el atleta, ¿no? El calentamiento para evitar lesiones durante la práctica.
En cuanto a factores de riesgo endógenos que son internos, ¿vale? Este, por ejemplo, el deporte de boxeo, que pueden causar un riesgo de lesión, los factores endógenos. Puede ser una condición física deficiente, un mal rendimiento, que puede ser que el deportista no tenga una buena fuerza, un desarrollo de su fuerza de base, que tenga una fuerza muscular baja, resistencia aeróbica baja, poca flexibilidad o movilidad articular, como lo mencioné anteriormente, la técnica incorrecta en los gestos técnicos, que tenga una mal parada de combate, un mal golpe ejecutado. Sí, realmente todos los gestos deportivos con pésima técnica. Mala postura o desequilibrio corporal, incluso la fatiga, que lo mencioné anteriormente, que es el sobreentrenamiento, o que nuestro atleta ya tenga una historia de lesiones previas. Pero también es muy, muy importante. Factores anatómicos y fisiológicos, que nuestro deportista no tenga buena visión, tenga alguna debilidad estructural, reflejos lentos o menor capacidad de reacción. Y el estado psicológico también es importante. Que tenga estrés, miedo o exceso de confianza también puede afectar la intención de esto, ¿no? Y en el caso de la toma de decisiones, vemos que el ego suele ser el mayor enemigo en algún atleta, ¿no? Esa sobreconfianza que tiene. Y en cuanto a los factores de riesgo exógenos que son externos a nuestro atleta, ya estos no dependen en sí de ellos, sino ya externos, ¿no? Como lo dice la palabra. Aquí, por ejemplo, como entrenadores, es muy importante recordar que nuestra misión en sí es tener que nuestro atleta logre llegar a su mejor forma deportiva durante el periodo competitivo, ¿no? Pero sí es muy importante que durante toda esta preparación física siempre cuidar su integridad y bienestar. Eso es nuestra responsabilidad. Incluso con los atletas recreativos, ¿no? Con la gente que únicamente practican algún deporte solamente por salud. Eso es muy, muy importante. Pero volviendo a los factores de riesgo exógeno, son condiciones del entorno, como la planificación y priorización del entrenamiento o el equipamiento. Volviendo al ejemplo del boxeo, golpes excesivos o mal controlados, sparrings demasiado intensos, y aquí realmente es algo que sí me gustaría comentar realmente. Yo siempre he estado en contra de los sparrings fuertes. Este, no es como que, o sea, sí, realmente durante la pelea nuestro peleador va a recibir golpes, pero si nuestro atleta está recibiendo golpes fuertes en su preparación, realmente es poco probable que su carrera profesional rinda, ¿no? Que dure. Por lo tanto, siempre los sparrings deben ser a una intensidad media y siempre enfocándonos más en el trabajo técnico-táctico, ¿no? Trabajar nuestra estrategia para cuando llegue el momento de la pelea. En esto me refiero también a las diferencias entre el nivel o peso, ya otros factores como el equipamiento inadecuado, como pueden ser guantes desgastados o de tamaño adecuado, vendas o vendaje mal colocado, cabezal en mal estado, o no utilizar incluso. Esto en general va para todos los atletas, ¿no? Que las instalaciones donde ellos estén entrenando estén en pésimas condiciones. Y ya hablando de otro factor muy importante, son errores en el entrenamiento. Que esto sí siento que es más responsabilidad de nosotros como entrenadores, ¿no? Como preparadores físicos. Que realmente cuidemos esa periodización y planificación eh, del entrenamiento. Como por ejemplo, cuidar siempre la carga de entrenamiento, no sobrecargar a nuestro atleta, no tener un buen control de la carga de entrenamiento, mal calentamiento o enfriamiento, la mala supervisión del trabajo
técnico en la ejecución de todos los ejercicios, tanto en la preparación física como en la preparación técnica, ¿no? Eh, este, y algo que también, bueno, hablando, siguiendo con el tema del boxeo, también el hacer de un lado el trabajo de Cotman, también que no forma parte del equipo o que la persona durante la esquina no esté capacitada para dicha labor, eso es muy importante, ¿no? Pero hablando en el deporte en general, es muy importante cuidar todos esos factores para que nuestros atletas lleguen en su mejor forma durante la competencia. Este, pero bueno, pero también tenemos otros factores causantes de una lesión, que son los extrínsecos e intrínsecos, que es más o menos es otra forma de clasificarlos, como mencionamos al principio, dependiendo qué autor hayamos investigado, ¿no? Que es básicamente como los endógenos y exógenos, ¿no? En extrínsecos siempre va a ser lo externo, que no dependa de nosotros, que son el equipo, el medio ambiente, tiempo de actividad, fallos en la preparación física. En intrínsecos sería ya más personales, ¿no? Del atleta, edad, sexo, condición física, historia clínica previa, estado psicológico, inteligencia, la constitución física en sí. Pero bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Realmente, las lesiones deportivas constituyen una amenaza al bienestar y la salud de las personas. Una lesión conlleva al deportista a importantes consecuencias, como por ejemplo disfunción del organismo que produce dolor, restringe las posibilidades de su funcionamiento, ¿no? Que ya no pueda realizar bien sus gestos técnicos y pueda incluso esto causar una lesión más grave, ¿no? Interrupción de limitaciones de la actividad deportiva, pérdidas respecto a los resultados deportivos colectivos, interrupción de limitación de otras actividades, como por ejemplo el que el deportista o la persona pueda caminar por sí mismo, no tenga que usar muletas o silla de ruedas, y también manifestaciones emocionales, ¿no? Una lesión realmente a un deportista también puede, obviamente también depende del grado, ¿no? Pero en algunos casos, cuando es una lesión muy grave y deja al deportista fuera de campo, pues sí causa una depresión fuerte en ellos, ¿no? Como que piensan que ya no van a volver a tener el mismo nivel, o en los casos más extremos que ya no puedan ni siquiera practicar su deporte, y eso realmente sí está muy, muy fuerte en ese aspecto. Pero bueno, este, continuando con la siguiente, ¿cómo entra la biomecánica aquí? La biomecánica nos ayuda a analizar cómo se mueve nuestro cuerpo, ¿no? Porque recordemos que la biomecánica es el estudio del movimiento corporal en sí, de todo ser vivo, mediante las fuerzas internas y externas que son aplicadas sobre ¿no? El análisis biomecánico es el estudio, es una herramienta clínica que permite cuantificar el movimiento humano en condiciones reales o simuladas. Esta valoración incluye evaluación de la marcha y carrera, análisis de fuerzas planteras y patrones de apoyo en plataformas de presiones, mediciones de ángulos articulares, análisis de la simetría y eficiencia en el movimiento, ¿vale? En cuanto a la identificación de patrones lesivos por medio de la biomecánica, numerosos estudios han demostrado que factores biomecánicos alterados están implicados en muchas lesiones deportivas, especialmente en miembros inferiores, ¿no? Pronación excesiva prolongada, aumento de fuerza de impacto vertical, zancada excesivamente larga con baja cadencia, déficit de control proximal, cadera, pelvis, ¿vale? Por ejemplo, en corredores, estos patrones están asociados con lesiones como fascitis plantar, síndrome de la cintilla iliotibial
tendinopatía rotuliana o el síndrome patelofemoral. Pero justamente la biomecánica, cómo se relaciona esto como el rendimiento deportivo, es más allá de la prevención, es un análisis. Realmente el objetivo de todo esto siempre va a ser cuidar a nuestros atletas, ¿no? Es nuestra responsabilidad. Y justamente con un atleta sobre una lesión, es importante tener ciertos protocolos, ¿no? Como por ejemplo el método RICE, el POLIS, ¿vale? Que bueno, la diferencia entre uno y otro es que uno ya aplicamos carga óptima para que la articulación no se vuelva torpe y no nuestro atleta pueda recuperarse en el menor tiempo posible, pueda volver al campo deportivo, a sus sesiones de entrenamiento y realmente no haya una pérdida muy grande de su rendimiento. Eso es lo que también es preocupante si es que nuestro atleta es muy bueno y queremos tratar de llevarlo nuevamente a la competencia, pues no queremos que se pierda, ¿no? Todo ese trabajo en la preparación física, que pierda su rendimiento, sino que lo pueda recuperar en el menor tiempo posible, ¿vale? Pero, como le digo, optimizar la técnica de carrera, reduciendo el coste metabólico, aumentar la eficiencia de sacada, disminuir la fatiga, mejorar el control del movimiento, evitando compensaciones. Eso en sí vendría siendo todo este tema de las lesiones deportivas, ¿no? Como conclusión, y repito, es muy importante que nosotros como entrenadores, cuidemos esto, porque realmente no somos todólogos, realmente, si realmente no sabemos cómo, bueno, en el caso de un accidente, pues es muy importante tener en nuestro equipo algún médico deportivo o algún fisioterapeuta, ¿vale? Que es muy diferente el médico deportivo a un fisioterapeuta, porque luego surgen esos choques entre el equipo deportivo por los egos, ¿no? Pero es muy importante tener esos conocimientos como entrenadores, para, sobre todo en el caso de que nuestro atleta sufra una lesión, aplicar algún vendaje de compresión, y poderlo llevar rápido con un especialista y poder, comience su tratamiento, ¿no? Sesiones terapéuticas para que pueda, volver a la práctica deportiva lo más pronto posible. Pero bueno, sin nada más que agregar, esto fue todo en el pequeño podcast de hoy. Espero te haya gustado, hayas aprendido, informadote. Y pues bueno, te veo el próximo video. Chau, chau.